cadena Telemundo de Estados Unidos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Presidenta. Quiero insistir en el despliegue de la ayuda del que habla. Usted sostiene que fue inmediato, pero hemos recorrido La Guaira, hemos hablado con muchas personas y muy pocos, ninguno, debo decir, coincide con eso. Hay muchos venezolanos hoy que se sienten olvidados y hay muchas críticas duras a la reacción de su gobierno. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno? Mira, no me gusta generalizar. A mí me gusta hablar con datos, me gusta hablar con la realidad. Así como tú dices que tú has hablado con muchos, yo he tenido también cercanía en los campamentos, en los hospitales, donde han dado agradecimiento. Ahora, ¿qué le digo yo? Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestras condolencias. No hay forma de que un ser humano que haya sufrido una pérdida humana de un familiar, de un hijo, de un padre, de una madre, no hay forma de que no sienta dolor en este momento. Y yo por eso no quiero ni manipular ni maniobrar de ningún tipo, sino acompañar y trabajar sin descanso. Esa es la orden al gobierno nacional, desplegarse y trabajar sin descanso, cuidar vidas y atender a los sobrevivientes como los vamos a atender y los estamos atendiendo. A pesar de las dificultades, todo el apoyo nacional e internacional. Y una coordinación, Julio, porque tú vienes con tu postura y yo quiero que, entonces te invito a ti, que vayas para que también escuches personas que están agradecidas a los voluntarios venezolanos, que están agradecidos a los rescatistas venezolanos, que ven a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana moviendo escombros para poder... ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Y por eso militarizamos. Y a quienes querían voluntariamente traer ayuda, se abrió un registro en el Poliedro de Caracas para que justificaran si eran funcionarios, si eran trabajadores que tenían que estar en ese estado o si eran voluntarios con habilidades específicas, médicos, veterinarios. Resalto la labor del veterinario y el equipo de Tsunami, el perro, que ha salvado 16 personas. Más de 19.000 voluntarios se registraron en las primeras 24 horas. Ordenar para no impedir la ayuda del pueblo de Venezuela, pero no caotizado. Y por eso se militarizó. Y por eso desde las primeras horas hubo presencia policial y militar, un solo saqueo. Y en otro lado específico, pequeño, un intento. E inmediatamente no ha pasado más nada. Si quieren decir la verdad, bueno, esa es la verdad. Ese fue el primer día, todos a La Guaira. A las horas siguientes viene un tsunami. Oye, miserables. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno y las autoridades de Venezuela no han tenido medida alguna para desplegar todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, nacionales. Que diga alguien que se le negó acceso a ayuda, que alguien diga, eso no existe. Así que bueno, te agradezco tu pregunta y agradezco rigurosidad y te invito a que compares. Gracias. Mañana hice un contacto telefónico y dije, se crea
un fondo para la reconstrucción, un fondo inicial con el equivalente a $200 millones de fondos que vamos a recuperar del Fondo Monetario Internacional. Hoy sostuvimos reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario, justamente para recuperar esos recursos que permitan la reconstrucción de infraestructura que fue afectada. 855 edificios fueron afectados, hospitales del país. Hemos estado haciendo evaluación de las vías, de los puentes, justamente para ver el alcance de la afectación que causó este doble terremoto. Y los servicios. Buenas noches. Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno, donde en esas primeras horas era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates y donde no había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? Bueno, estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el Estado Mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón, y en un proceso donde traer rescatistas del Estado Mérida, por ejemplo, del Estado Zulia, no llega en horas, a pesar que nosotros hicimos un puente aéreo y debo informar que el aeropuerto también está afectado, tanto el aeropuerto nacional e internacional. Tuvimos que organizar puentes aéreos en aeropuertos próximos y el más próximo, Aragua y Carabobo, justamente para empezar a traer más funcionarios. Pero sí estuvo desplegado desde un primer momento. El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron. Pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio. Que hay zonas muy remotas, que sí tomó, no un día, sino 2 días, porque hubo que despejar, o sea, habían vías completamente tapiadas donde no llegábamos ni siquiera con motorizados. Pero al día siguiente ya los motorizados estaban llegando, nuestros funcionarios estaban llegando. Activamos sistemas de drones, pedimos apoyo a los rescatistas estadounidenses que pusieran a disposición de Venezuela acceso a imágenes satelitales y de drones para saber en esas vías remotas qué era lo que estaba sucediendo. Entonces son afirmaciones que yo creo que responden más a una matriz. Pero aquí está, el que quiera auditar la realidad está a la disposición, porque todas esas órdenes están por escrito y están también mis órdenes que verbalmente di para el despliegue de la seguridad. Y cuando se activó en los laboratorios la matriz, todos a La Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Y por eso militarizamos. Y a quienes querían voluntariamente traer ayuda, se abrió un registro en el Poliedro de Caracas para que justificaran si eran funcionarios, si eran trabajadores que tenían que estar en ese estado, o si eran voluntarios con habilidades específicas, médicos
veterinarios. Resalto la labor del veterinario y el equipo de Tsunami, el perro, que ha salvado 16 personas. Más de 19.000 voluntarios se registraron en las primeras 24 horas. Ordenar para no impedir la ayuda del pueblo de Venezuela, pero no caotizada. Y por eso se militarizó. Y por eso desde las primeras horas hubo presencia policial y militar, un solo saqueo. Y en otro lado específico, pequeño, un intento. E inmediatamente no ha pasado más nada. No ha pasado más nada. Si quieren decir la verdad, bueno, esa es la verdad. Ese fue el primer día, todos a La Guaira. A las horas siguientes viene un tsunami. Oye, miserables. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas, son unos miserables. Y lo digo con absoluta responsabilidad. Politizar una situación humanitaria como esta, donde el gobierno y las autoridades de Venezuela no han tenido medida alguna para desplegar todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, nacionales. Que diga alguien que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga, eso no existe. Así que bueno, te agradezco tu pregunta y agradezco rigurosidad y te invito a que compares. Gracias.